Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo y quiero darte la bienvenida a otra edición de Escudriñando las Escrituras. Te saluda Marlene Arroyo y en esta oportunidad quiero darle continuidad a esta serie de enseñanzas sobre 20 cualidades que debe poseer todo líder dentro de la iglesia de Jesucristo. Obviamente estas cualidades debe tenerlas todo creyente y deben ser aplicadas a cualquier contexto donde habite un cristiano, un hijo del Padre Eterno. Así que vamos a comenzar hoy con la primera cualidad: apto para enseñar. Bueno, no hablo de actitud, hablo de aptitud con P. Y la aptitud tiene que ver con la capacidad que todo creyente tiene que desarrollar para poder ser capaz de ejercer un ministerio, para poder ser capaz de ejercer un llamado. Pero quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a leer el verso bíblico donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo, también se lo dijo a Tito, sobre la necesidad de ser apto para enseñar. Dice la Biblia, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. Ahora, esta palabra apto proviene de una palabra griega que se puede pronunciar didácticos. Y solamente se utiliza 2 veces. Se utiliza en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, que acabo de compartir con ustedes, y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Cuando se habla de apto para enseñar, posiblemente se podría pensar en ser un buen maestro. Pero quiero hacer la aclaración que en Efesios, capítulo 4, versículo 11, cuando se habla de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, habla también del maestro y presenta al maestro como un ministerio. Pero cuando se habla de la cualidad apto para enseñar, no es una cualidad exclusiva para un maestro de oficio, sino que es una cualidad que debe tener, que tiene que desarrollar cada hombre y cada mujer creyente, porque es parte de su llamado. Compartir el mensaje del reino con otros, evangelizar, aunque no tenga el oficio del evangelista. Ahora, quiero que me acompañes, por favor. Vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versos. Vamos a buscarlo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer específicamente los versos 23 al 26. Abre tu Biblia. Dice la palabra del Señor: no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son. Eso dice mi versión. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar. Debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Estos versos de segunda carta a Timoteo, verso 23 al 26 en el capítulo 2, debe ser releído una y otra vez. Y aquí están los consejos que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Número 1, debemos evitar las contiendas. Tenemos que ser humildes y enseñables. Número 2, amables con todos. Y todo significa, tengo que ser amable con los que piensan como yo. Y tengo que ser amable con los que difieren de mí. Amables con todos, cristianos y no cristianos. Número 3, obviamente, siempre vamos a ser falsamente acusados. A ningún líder, a ningún creyente debe asombrarle
una falsa acusación. Esto es normal, simplemente porque le servimos al Señor. Ahora tenemos que aprender a sufrir correctamente. Le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, tienes que sufrir, aprende a sufrir cuando seas personalmente atacado o falsamente acusado. Esta palabra es para alguien que nos está sintonizando en esta hora. Número 4. En algunos momentos vas a tener que corregir, pero cuando vayas a corregir a alguien, hazlo con mansedumbre, hazlo con humildad, firme, pero no agresivo. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene que practicar el autocontrol, el dominio propio. Esto significa que voy a ser dueña de mí misma y esto significa que voy a ser madura. Ahora, una actitud básica hacia la Biblia, una persona que tiene la fe correcta y firmes convicciones, el firme respeto de la palabra de Dios, que sabe que es la palabra divina, es un retenedor de la fiel palabra de Dios. Acompáñame a visitar Tito 1:9. Léelo conmigo, si eres tan amable. Vamos a ir a Tito, luego de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Todos estos consejos tienen que ver con capacidad, tienen que ver con la aptitud. Y aquí acabamos de leer que tenemos que ser retenedores de la fiel palabra del Señor. Obviamente, tenemos que tener un entendimiento básico de las Sagradas Escrituras, porque yo no puedo comunicar la palabra de Dios si primero no la conozco, si primero no la entiendo. Por eso, el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo lo siguiente, voy a leerlo, segunda carta a Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y obviamente cuando vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos encontramos con otra verdad. Y es que como creyentes tenemos que todos los días aprender más y más de la palabra del Señor. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando yo era profesora universitaria, pero no de teología, sino profesora en el Departamento de Ciencias, trabajé por años en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Yo recuerdo que se nos asignaba un libro. Se nos decía, este es el prontuario, estas son las destrezas que los estudiantes tienen que dominar, y me entregaban un libro. Y yo tomaba el libro capítulo por capítulo, consono con el prontuario, y me daba a la tarea, la meta de cubrir todo ese libro, o por lo menos la mayoría del libro, durante un semestre académico. Cuando comienzo a pastorear, también recibí un libro. Se llama la Biblia. Pero la diferencia entre un libro de computadoras que yo utilizaba para dar clase y la Biblia es lo siguiente, que el libro de computadoras yo lo cubría en un semestre académico, punto. Y después no tenía nada más que absorber de ese libro, el conocimiento, yo lo absorbía, yo lo transmitía, no tenía nada más que hacer. Tengo el libro negro, la Biblia, y lo estoy utilizando desde hace 30 años. 30 años. Y todavía cuando vuelvo a abrir el libro, encuentro un conocimiento nuevo. Encuentro una revelación nueva. Son pocas las ocasiones cuando en nuestra congregación local yo he repetido un mensaje, una predicación. Poquísimas las ocasiones. En 27 años de pastorado aquí en Ciudad de Avivamiento en Ponce. Y es que me gusta decir que este libro está vivo. Este libro está vivo, es una fuente de conocimiento, es una fuente de sabiduría, es como un libro infinito y siempre estás recibiendo algo nuevo del Señor. Por lo tanto, la expectativa del Espíritu Santo para con nosotros es que todos los días estemos creciendo, que todos los días estemos aprendiendo
Y esto tiene que ver con esta cualidad: aptitud, idóneo, capaz, apto para enseñar. En resumen, la aptitud también tiene que ver con estas cualidades: autocontrol, dominio propio, ser capaz de controlarme a mí misma, aún en situaciones difíciles, firme convicción de que la palabra de Dios es verdad. Tiene que haber congruencia entre lo que predico, entre lo que enseño y mi vida, mi modelaje. Hace muchos años aprendí que las palabras guían, pero el testimonio arrastra. Tengo que tener una correcta teología, entender correctamente las enseñanzas de la Biblia, y obviamente para esto yo me tengo que esforzar para desarrollar esta cualidad. Por lo tanto, en este punto, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. También lo dijo el apóstol Pablo: nos tenemos que congregar, tenemos que sentarnos a recibir. No importa el ministerio que nosotros ejerzamos, es necesario de vez en cuando cerrar la agenda, abrir la Biblia. Hay un libro que se llama Mi viejo pastor, Conversaciones con mi viejo pastor, algo así. Y algo que absorbí de ese libro fue precisamente eso, que todo ministro tiene que aprender a cerrar agenda y abrir Biblia si queremos ser exitosos en la asignación que nos dio el Padre Eterno. No te pierdas la próxima edición de Escudriñando las Escrituras. Comparte la enseñanza, suscríbete a nuestro canal de YouTube Marlín Arroyo y no te olvides presionar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Te espero en nuestra próxima edición.